Bien, hoy vamos a ver las propiedades de los extremos relativos crecimiento y decrecimiento. En primer lugar, vamos a estudiar cómo se comporta la función derivada cuando esta función es creciente. Fijaos que gráficamente una función creciente es fácilmente distinguible, ya que burdamente es cuando vamos cuesta arriba. ¿Qué significa cuesta arriba? Que a mayor valor de su dominio le corresponde mayor valor de la imagen. Es decir, aquí tenemos a x sub 1 que es menor que a, x sub 2 que es mayor que a. ¿Qué significa? Que la imagen de a tiene que ser mayor, fijaos que aquí es mayor que f de x sub 1 y la imagen de x sub 2 es mayor que f sub 2, siendo esto es mayor. O sea, aquí tenéis la definición formal del creciente, es decir, para cualquier par de puntos de su dominio donde uno es mayor que otro, pues la imagen es mayor, la imagen de uno es mayor que la del mayor. Bien, vamos a calcular, vamos a ver qué comportamiento tiene la derivada. Para ello hemos utilizado oportunistamente la definición de derivada f de x menos f de a, x menos a, que son equivalentes a la que hemos estado viendo. Fijaos que aquí le vamos a llamar a x, le vamos a llamar x sub 1, porque está a la izquierda, estamos calculando la derivada lateral por la izquierda, x1 a la izquierda de a. ¿Qué ocurre? x1 menos a, si hago la recta, como este valor es menor que a, su diferencia es menor que 0. Pero, ¿qué pasa con las imágenes? La imagen de f de x1 es menor que f de a, ya que x1 al ser menor que a, sus imágenes son a mayor valor, mayor es el valor a mayor valor del dominio, mayor es el valor de la imagen, como aquí veis que es creciente. Entonces, su diferencia va a ser también negativa. Fijaos que aquí cuando ya calculo el límite, estas diferencias, esto es negativo entre negativo, va a dar positivo, por la derivada lateral. Vamos a ver ahora qué pasa con la derivada. ¿Qué pasa con la derivada por la derecha? Aquí vamos a calcular la derivada por la derecha, es decir, estamos viendo por esta zona, es decir, x sub 2, para valores mayores que a, ocurre que las imágenes son mayores que la imagen de a, f de x sub 2. Bien, vamos a hacerlo concretamente, vamos a darle a x, vamos a situarnos un x sub 2 cualquiera mayor que a, su diferencia x sub 2 menos x sub a es positiva. Y las imágenes, como va creciendo, es creciente, la imagen a mayor valor del dominio, mayor valor de la imagen. Su diferencia es también f de x sub 2 es mayor que f de a. La diferencia es positiva. Claro, cuando tú haces el límite por la derecha, esta diferencia positiva entre positivo da positivo. Entonces la derivada lateral por la derecha es positivo. Como la función es derivable, ¿qué ocurre? Que las derivadas laterales tienen que ser iguales. Claro, son iguales y hemos comprobado que el signo son iguales, las dos son positivas, por lo tanto, f de a es positivo. Es decir, vamos a concluir, si una función es derivable en un punto y creciente en un entorno de a, es derivable y creciente en un entorno de a, es decir, de números que están alrededor de a, entonces su derivada va a ser siempre positiva. Vamos ahora a qué ocurre con una función decreciente. Las decrecientes es lo que de una manera burda es cuesta abajo. Aquí tenemos a mayor que x1, x2 mayor a su vez que a y que x sub 1. Bien, ¿qué ocurre? Que la imagen mayor va a ser la de x1. Fijaos, a menor valor de la imagen, a menor valor del dominio le corresponde menor valor de la imagen. ¿Lo veis? Aquí. Vamos ahora a ir más concretamente. Vamos a calcular, vamos a hacer el mismo proceso análogo. Esta es la definición formal. Vamos a tachar aquí una cosita. Entonces, f de x1 es mayor que f de x2 sub 2. Bien, aquí tenemos la definición más formal de esto. Es decir, si x1 es
si x2 es mayor que x1, la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. Esto quedaros, o sea, como aquí se puede comprobar decreciente, podemos comprobar que las imágenes, aquí lo tenéis, aquí a mayor valor del dominio le corresponde menor valor de la imagen. Bien, vamos aquí, ¿qué ocurre con estas dos? Vamos a darle el valor de x1. x1, recordar que estaba a la izquierda. Vamos a calcular la derivada lateral por la izquierda de A. Este valor, pues vamos a darle el x1. El x1 era un valor menor que A, ¿vale? Entonces, x1 menos A, negativo. Pero ¿qué pasa con la imagen? Como es decreciente, A menor valor de A, como vamos cuesta abajo, a menor valor de A, le corresponde mayor valor de la imagen. Por lo tanto, la imagen de x1, x1 es mayor que f de A, ¿vale? Entonces, la recta es positiva. Claro, cuando hacemos aquí este cociente del límite, como esto es para todos los valores que se van aproximando a A, pero sin ser A, pues este es mayor que este, luego positivo. Pero aquí ocurre x1 menos A es negativo, más entre menos es negativo. Luego la derivada lateral por la izquierda es negativa. Vamos a la derivada por la derecha. Aquí ocurre, pues la derivada por la derecha, estamos calculando el límite de esta zona de aquí. Esta zona de aquí, y yo cojo, pues tranquilamente, por la derecha, que dais cuenta que f de A es la imagen de A es mucho mayor que la de cualquier número de la derecha. Es decir, todos los valores que están aquí he puesto x2, pero x2 puede ser un valor que no está fijo, es genérico, pues aquí yo cojo lo siguiente. x2 es mayor que A, luego su recta, como x2 es mayor que A, su recta es positiva, pero la imagen de x2... La imagen de x2 es menor que la de la imagen de A, por lo tanto la diferencia es negativa, es menor que 0. Por aquí hacemos negativo partido de positivo es negativo. Luego la derivada lateral por la izquierda, perdón, por la derecha es también negativa. ¿Qué pasa? Como las derivadas laterales, como la función es derivable, hemos comprobado que tanto por la derecha como por la izquierda, para las funciones decrecientes, la derivada es negativa. Y como es derivable, por hipótesis, pues tiene que ocurrir que la derivada lateral y por la izquierda y por la derecha sean iguales. Y como hemos dicho que son, y por lo tanto ambas son negativas. Ambas son negativas por ser derivables. Bien, si f es decreciente y derivable en un entorno de XA, ¿qué ocurre? Entonces, esta función es... Esta función es... Espérate que lo coja. Esta función es negativa. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a los extremos relativos. Para eso, ¿qué era un máximo relativo? Un máximo relativo, aquí tenéis un máximo relativo. Un máximo, es decir, un máximo relativo que de una función derivable, porque no es un punto anguloso, fijaos que es suave. ¿Qué pasa con la función? Que hay un entorno hasta que ya va creciendo hasta que llega a la que alcanza su valor máximo. Como alcanza su valor máximo, a partir de ese momento tiene que ir decreciendo. Mientras que crece, ¿cuánto vale la derivada? Por lo que hemos dicho, en todos los puntos donde es positivo, va creciendo es la derivada positivo. Y cuando empieza a decrecer, que es la derivada negativa. Por lo tanto, tiene que pasar, acordados del teorema de Rolle, pasa de positivo a negativo, luego tiene que ser la derivada, para que tenga un máximo, la derivada en ese punto es 0. Es decir, si tiene un máximo relativo y la función es, si tiene un máximo y la función es derivable en un entorno de A, es decir, pasa de creciente a decreciente,
pues la derivada tiene que ser 0, porque va a pasar de un valor positivo a un valor negativo. La derivada tiene que ser 0. Lo recíproco no es cierto. Siempre que la derivada en un punto sea 0, no significa que ahí tenga un máximo relativo. Vamos a ver qué pasa con el mínimo relativo. El mínimo relativo, la función, esto es un mínimo. Va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo hasta A, que es donde alcanza el valor mínimo. Y a partir de ese momento empieza a crecer. Es decir, mientras que decrece la función, el signo de la derivada es negativa. Y cuando empieza a crecer es positivo. Pasa de ser negativo hasta aquí, a partir de aquí positivo. No necesariamente tiene que ser 0 en XA, hay un mínimo relativo. Claro, aquí fijaos que se contradice. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí se contradice. Es decir, si la conclusión sería la siguiente. La conclusión es si tiene un extremo relativo en un punto. Si en X y en A hay un extremo relativo y es derivable tanto en XA como en un entorno, entonces su derivada es 0. La pregunta del millón. Las preguntas ahora empiezan a surgir dudas. Si la derivada, hago yo la derivada de una función y calculo en los puntos las raíces de la derivada de esa función. En eso la función tiene un extremo relativo. No siempre, por eso se le llama puntos críticos. Es más, incluso teniendo un extremo relativo tenemos que dilucir si hay un máximo o si hay un mínimo relativo. Para esto lo vamos a ver a lo largo de este tema mediante ¿qué? Mediante problemas y vamos a hacer algunas actividades concretas.